Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. La clase de hoy es sobre el origen y la evolución de la lengua castellana, ¿no? Del español que nosotros hablamos. Y es una lengua que ha tenido muchas influencias a lo largo de su formación y que es importante rescatar algunos hitos históricos importantes, ¿no? Eh, Decididamente nuestra lengua deriva del latín, ¿no? Es una lengua romance, es una de las tantas lenguas romances que especialmente que están todavía en toda la zona de Europa, una lengua romance como puede ser el francés, como puede ser el italiano, como puede ser el rumano, ¿no? Es decir, todas lenguas que han derivado directamente del latín, como puede ser el portugués, me estaba olvidando de lengua importante, también están todas otras lenguas regionales como puede ser el gallego, el catalán, no el vasco es un caso aparte, pero sí, bueno, distintas lenguas regionales, ¿no? Que a veces son como especie de dialectos de la lengua madre, ¿no? Porque el catalán es una mezcla de castellano con francés, por ejemplo, ¿no? Es decir, diciéndolo burdamente, ¿no? Si me escucha un catalán me va a querer matar, pero quiero decir que así, a grandes rasgos, ¿no? Las grandes lenguas fueron las lenguas romances, el español, el portugués, el francés, el italiano, el rumano, ¿no? Bien, ¿cómo llegó la lengua, cómo llegó una lengua latina, ¿no? La de los romanos a España? Bueno, en España, acá tenemos el mapa de España, en España vivían unos pueblos originalmente que eran muy antiguos, que eran, los pueblos originarios eran celtas e íberos, ¿no? Que inclusive en algún momento se unieron y habían formado lo que se dice celtíberos, ¿no? Una raza muy primitiva, con costumbres ya establecida, ¿no? En la península ibérica y que son los antepasados por eso se habla de la península, justamente península ibérica. ¿Por qué? Porque eran los íberos, ¿no? Está el río Ebro, ¿no? Que atraviesa la zona muy cercana a Zaragoza. Ahí vivían los celtíberos, ¿no? Que tenían una lengua particular, ¿no? En el siglo I antes de Cristo, en la zona de Almería, es decir, en esta zona sur, muy vinculado con lo que es actual Andalucía, se establecen, siglo I antes de Cristo, se establecen los romanos, que estaban ya en pleno imperio romano, el siglo de Augusto, ¿no? Y allí entonces comienza a tener mucha fuerza la lengua latina. De hecho, se impone la lengua latina como lengua oficial. Claro, esta lengua latina se va a ir despegando, diferenciando de las lenguas latinas de otras zonas del Imperio Romano. Por ejemplo, en Francia estaba lo que se llamaba la Provenza, ¿no? Por eso la zona sur de Francia se llama provenzal, ¿no? Porque era la Provenza, es decir, la provincia romana en la actual Francia, ¿no? Y así en otros sectores del Imperio Romano, ¿no? De modo que esta lengua latina que comienza a hablarse acá, en la actual España, pero que en ese momento era territorio ocupado por los celtíberos, comienza a diferenciarse. ¿Por qué? Porque los celtíberos comienzan a tener una influencia de sustrato. Sustrato quiere decir la lengua dominada. Es decir, sobre los celtíberos se impone la lengua latina. Pero de algún modo los celtíberos influyen a veces en la tonada, a veces con algunas palabras, influyen en la lengua latina que se habla en esta zona. ¿Se entiende? Es como lo que pasa, por ejemplo, con ¿por qué los cordobeses tienen una tonada distinta a la nuestra? Bueno, porque ahí está la influencia del sustrato, es decir, de los comechingones y los pueblos originarios que le dieron, en este caso, una tonada especial a el español que se habla en Córdoba, en la provincia de Córdoba me refiero, ¿no? Acá en Argentina. Por eso hablan distinto de como nosotros hablamos, que tenemos una influencia distinta en gran parte con el italiano. Ustedes saben que hubo mucha mezcla de inmigración, entonces eso dio que el porteño tenga otra tonada, ¿no? Que el porteño acá, de Buenos Aires y de zonas aledañas. Volvamos acá, a la historia. Entonces, tenemos celtíberos romanos que se instalan acá, Imperio Romano, ¿y qué pasa?
A partir del siglo V, comienza justo cuando empieza la decadencia. Ustedes saben que en el siglo V cae el Imperio Romano de Occidente. Comienzan a llegar a la península ibérica distintas oleadas de bárbaros, ¿no? De pueblos bárbaros que vienen justamente de la zona de Germania, ¿no? Inclusive también de Francia, que ya estaban los francos, ¿no? Un poco vienen perseguidos por otras hordas de bárbaros que vivían en la zona este o en la región del este, ¿no? Se acordarán de los hunos, que eran muy, muy terriblemente aguerridos. Bueno, fueron corridos por estos pueblos bárbaros que atraviesan los Pirineos, es decir, lo que divide España y Francia, y ocupan la península ibérica. Entre esos pueblos están los alanos, los suevos, los vándalos que eran bastante aguerridos, por eso ahora decimos, uy, se hizo vandalismo cuando algo es absolutamente destruido, ¿no? Los suevos y los vándalos en realidad están muy poco tiempo, son prácticamente exterminados al poco tiempo. Los suevos, los vándalos siguen y pasan a África, ¿no? Arrasan con todo y pasan a África, no se quedan tampoco en España. Algo similar con los alanos. Ahora, en estas sucesivas oleadas de invasiones bárbaras, la invasión más importante va a ser la visigoda, ¿no? Los visigodos eran los godos, es decir, aquellos que, una tribu, un pueblo germano, ¿no? De ahí viene lo gótico, ¿no? Lo gótico. Visigodo quiere decir los godos, o lo gótico, los godos del oeste, claro, porque eran los góticos que se habían desprendido allá de la zona de Alemania y habían venido para España y habían ocupado España, eran los visigodos. Y allí establecen un reino que fue bastante estable durante algunos siglos. De hecho, se incorporan numerosas palabras de origen visigodo, ¿no? Eran también un pueblo de guerreros, ¿no? Por eso tenemos muchas palabras que están vinculados con la guerra, inclusive nombres propios también. Por ejemplo, justamente la palabra guerra, en el latín estaba la palabra bellum, de ahí viene conflicto bélico. Bélico, ¿por qué? Porque viene de bellum, que quería decir guerra en latín. Pero la palabra guerra es de origen visigodo y la incorporamos a la lengua española, la incorporó, ¿no? en este latín que se hablaba, latín que se va reformando, ¿no? Los visigodos van, también ven, dando dejando sus influencias, ¿no? Dando sus aportes. Nombres propios como Rodrigo, ¿no? Que es de Rix, ¿no? Que Rix era el jefe y Rod, quería decir algo así como, les digo, en concreto, para que tengamos, claro, ahora no lo encuentro, pero Rodrigo quería decir, bueno, no aparece ahora, acá está. Rodrigo, por ejemplo, quería decir poderoso, Rix, poderoso, jefe, líder, ¿no? De ahí viene, y de ahí viene la palabra rico también. Y Rods, que quiere decir fama, ¿no? Era famoso y poderoso. Eso quiere decir Rodrigo, ¿no? Todos nombres que están vinculados un poco con lo aguerrido, con lo valiente. Está el nombre Álvaro, por ejemplo, que Álvaro viene de todo, ¿no? Tiene la misma raíz en el sajón. Y Wars, que quiere decir prevenido, es decir, que constantemente o totalmente prevenido, eso quiere decir Álvaro. No sé, el nombre Fernando, el nombre Federico, son todos nombres vinculados con el nombre Alfonso también, o Ildefonso, que es lo mismo. Todos de origen visigodo y vinculados un poco con esto de ser aguerrido en la batalla. Y Fernando quiere decir, por ejemplo, paz y atrevido al mismo tiempo, ¿no? Fridu, paz, Nant, atrevido, y da Fridenandus, que es atrevido en la paz, ¿no es cierto? Algo así sería, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, no solamente
estos topónimos, estos nombres propios y topónimos, lugares, sino también palabras del vocabulario, por ejemplo, la palabra jabón. ¿Por qué? Porque lo trajeron ellos. Hablé de la palabra guerra, pero bueno, hay muchísimas otras palabras que son de origen visigodo y que no estaban en el latín, pero que esta lengua original, esta lengua que comienza a hablarse acá en España, incorpora de los visigodos, ¿no? Y la incorpora ese latín que se va transformando, ¿sí? Seguimos en el próximo videito con esta evolución de la lengua.